Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La lluvia golpeaba contra las ventanas del taller de Carlos Domínguez mientras lijaba la pata curva de una mesa de comedor de caoba. Las virutas de madera se rizaban a sus pies, y el familiar olor a serrín llenaba sus pulmones. A sus 48 años, tenía las manos encallecidas y fuertes, marcadas por 25 años de fabricar muebles que lo sobrevivirían. Su teléfono vibró en la mesa de trabajo, interrumpiendo el ritmo de su labor. Señor Domínguez, la voz era seca y oficial. Soy la detective Miriam Cárdenas, de la Policía Estatal. Necesitamos que venga al servicio médico forense de inmediato. Carlos dejó la lija y apretó la mandíbula. ¿De qué se trata? Su hija se suicidó. Necesitamos a alguien que identifique el cuerpo. Las palabras lo golpearon como un impacto físico. Carlos se aferró al borde de la mesa de trabajo. Yo no tengo una hija. Solo tengo un hijo. ¿Se han equivocado de persona? Señor Domínguez, la difunta tenía su dirección en sus pertenencias. Su identificación lo señala a usted como su familiar más cercano. Por favor, venga a la morgue o tendremos que enviar oficiales para escoltarlo. La mente de Carlos trabajaba a toda velocidad. 22 años atrás, su esposa Jimena había dado a luz a mellizos en un parto complicado. Ella le dijo que su hija había muerto a las pocas horas y que solo su hijo, Mateo, había sobrevivido. Había sostenido a su pequeño hijo mientras Jimena se recuperaba, entumecido por el dolor de la niña que nunca llegó a abrazar. 3 meses después, Jimena desapareció, dejando solo una nota que decía que no podía lidiar con la maternidad. Carlos había criado a Mateo solo, dando todo de sí para ser padre y madre para su hijo. Estaré allí en 30 minutos, dijo Carlos, con voz firme a pesar del caos en sus pensamientos. Mateo salió de la oficina trasera, limpiándose la grasa de las manos. A sus 22 años, tenía la misma complexión que su padre, de hombros anchos y sólido, con la misma mandíbula afilada y los mismos e intensos ojos grises. Había heredado el talento de Carlos para trabajar con las manos, aunque estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Estatal mientras ayudaba en el taller. «Papá, ¿qué pasa?» Carlos tomó su chamarra. Llamó la policía. Alguien murió y creen que soy su familiar. No tiene sentido, pero tengo que ir a averiguarlo. Voy contigo. El edificio del servicio médico forense era una austera construcción de concreto que olía a antiséptico y a muerte. La detective Cárdenas lo recibió en el vestíbulo. Era una mujer de unos 40 años, con ojos cansados y el cabello canoso recogido en un moño apretado. Estudió a Carlos con la cuidadosa atención de alguien entrenado para leer a las personas. Señor Domínguez, gracias por venir. Su mirada se desvió hacia Mateo. Él es mi hijo, Mateo. El único hijo que tengo, como le dije. La expresión de Cárdenas parpadeó con algo que Carlos no pudo descifrar. Por favor, síganme. La morgue estaba más fría de lo que Carlos esperaba. Las luces fluorescentes eran duras e implacables. Una silueta cubierta por una sábana yacía sobre una mesa de acero. Cárdenas le hizo un gesto al asistente, quien retiró la sábana del rostro. Carlos retrocedió a tropezones, con la respiración entrecortada. Mateo lo tomó del brazo, pero luego se quedó rígido también. La chica sobre la mesa no tendría más de 22 años. Sus rasgos eran delicados, pero inconfundibles. Los mismos ojos grises que Mateo había heredado de Carlos, la misma nariz recta, la misma ligera hendidura en la barbilla. Su rostro era la versión femenina de Mateo, como si alguien hubiera pintado el retrato de su hijo con trazos más suaves. Incluso en la muerte, el parecido era asombroso. Eso es imposible, susurró Mateo. Papá. Carlos no podía hablar. La habitación dio vueltas. Ese rostro. Lo había visto antes. En sueños donde la hija que había perdido seguía viva. En pesadillas donde las mentiras de Jimena eran verdad. Su identificación dice Natalia Valdés, 22 años, dijo Cárdenas en voz baja. Pero encontramos documentos en su departamento, registros de adopción, actas de nacimiento. Su nombre original era Lucía Domínguez, nacida el mismo día y a la misma hora que Mateo Domínguez. ¿Mellizos? La palabra detonó en el pecho de Carlos. Mi hija murió al nacer. Mi esposa me dijo. Su esposa le mintió, lo interrumpió Cárdenas. Lucía fue dada en adopción a través de una agencia privada 3 días después de nacer. Los padres adoptivos, Ricardo y Karina Ríos, la criaron en Chihuahua. Karina Ríos murió el año pasado.
Ricardo Ríos murió cuando Lucía tenía 15 años. Hace muy poco descubrió que era adoptada y comenzó a buscar a su familia biológica. La voz de Mateo sonó hueca. Tenía una hermana. El examen preliminar sugiere suicidio por sobredosis, continuó Cárdenas. Pero hay inconsistencias. Hematomas en sus brazos que sugieren que fue sujetada por la fuerza. Las pastillas encontradas en su sistema eran medicamentos recetados, pero no encontramos ninguna receta a su nombre. No estoy convencida de que esto haya sido un suicidio, señor Domínguez. Creo que alguien quiso que pareciera así. Carlos se obligó a concentrarse. Años de ser padre soltero le habían enseñado a compartimentar el dolor, a funcionar a pesar del sufrimiento. ¿Qué más encontraron? Cárdenas sacó su teléfono y se desplazó por unas fotos. Su departamento estaba casi vacío. Sin computadora portátil, sin teléfono. Esas cosas faltaban. Pero encontramos esto escondido detrás de una rejilla de ventilación. La foto mostraba un diario de cuero. Cárdenas deslizó el dedo hacia la siguiente imagen, que mostraba una página escrita a mano. Carlos se inclinó para leer las palabras de su hija. La encontré. El nombre de mamá es Jimena Salazar. Está viva. No murió como me dijo Ricardo. Vive en Monterrey, casada con un tal Arturo Montes. ¿Por qué me regaló? ¿Por qué mintió? Mañana voy a conocerla. Mañana tendré respuestas. La entrada estaba fechada hacía 4 días. Jimena. Dijo Carlos, su nombre le supo a veneno. Está aquí en Monterrey. ¿La conoce? Es mi exesposa. La madre de Mateo. Se fue hace 22 años. Pensé. Las manos de Carlos se cerraron en puños. Pensé que se había ido para siempre. Me dijo que nuestra hija había muerto. Los ojos de Cárdenas se agudizaron con el enfoque de un detective que percibe un avance en un caso. Necesitamos hablar con ella. ¿Tiene alguna información sobre su paradero? No, pero la encontraré. La voz de Carlos era de hierro. Si Jimena tuvo algo que ver con la muerte de Lucía, la encontraré. Señor Domínguez, esta es una investigación policial. Mi hija está muerta. Carlos sostuvo la mirada de Cárdenas. La hija que no sabía que tenía. La hija que creí muerta durante 22 años. Alguien me la quitó 2 veces. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras ustedes hacen su trabajo. Cárdenas lo estudió durante un largo momento. Finalmente, le entregó una tarjeta. Manténgase en contacto. Y señor Domínguez, no haga ninguna estupidez. Si esto es un asesinato, los responsables son peligrosos. Carlos se guardó la tarjeta en el bolsillo. ¿Cuándo podemos reclamar su cuerpo? Primero tendremos que completar la autopsia. Unos días, al menos. Siento mucho su pérdida. En el estacionamiento, Mateo se apoyó contra la camioneta con la mirada perdida. La lluvia había comenzado de nuevo, fría e implacable. Teníamos una hermana. Todo este tiempo, tuve una hermana melliza y nunca lo supe. Carlos puso una mano sobre el hombro de su hijo. Tu madre nos mintió a los 2. Pero vamos a averiguar por qué. Y si ella mató a Lucía, haremos que pague por ello. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el esposo de Jimena, Arturo Montes. Carlos sacó su teléfono, ya buscando. Averigüemos quién es y qué oculta. El nombre Arturo Montes apareció en docenas de resultados de búsqueda. Carlos y Mateo pasaron la noche en el taller, armando el perfil del hombre con el que Jimena se había casado. En la superficie, era respetable, director ejecutivo de la consultoría financiera Montes, dueño de una gran casa en la próspera zona norte de Monterrey, y un miembro activo en obras de caridad locales. Las fotos mostraban a un hombre apuesto de unos 50 años, con cabello plateado y trajes caros. Jimena sonreía junto a él en varios eventos. Pero Carlos había aprendido a mirar más allá de las superficies. Había pasado años evaluando maderas, identificando defectos ocultos bajo la chapa. Papá, mira esto, dijo Mateo, señalando la pantalla de su laptop. Encontré un viejo artículo de noticias de hace 8 años. La consultoría financiera Montes fue investigada por fraude, pero los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Carlos leyó por encima del hombro de su hijo. El artículo mencionaba clientes que habían perdido inversiones millonarias, acusaciones de falsedad en declaraciones y transferencias sospechosas.
Todo se vino abajo cuando los testigos clave se retractaron de su testimonio. Testigos que de repente cambian sus historias, murmuró Carlos. Eso no es falta de pruebas. Eso es intimidación. Mateo hizo clic en más enlaces. Hay un patrón aquí. Cada ciertos años, hay una queja o investigación, pero nada prospera. Y mira, hace 6 años, un antiguo socio de Montes murió en un accidente automovilístico justo antes de que estuviera programado para testificar en una demanda civil. Conveniente. Demasiado conveniente. Los dedos de Mateo volaron sobre el teclado. Estoy revisando las redes sociales de Lucía. Bueno, lo poco que hay. Su cuenta era privada. No publicaba mucho. Pero mira, aquí, hace 3 semanas, publicó una foto suya en una cafetería. La descripción dice, nueva ciudad, nuevos comienzos. Lista para encontrar respuestas. Carlos se acercó más. La ventana de la cafetería mostraba el reflejo de un letrero de la calle, Pino Suárez y Madero, en el centro de Monterrey. Había estado aquí 3 semanas. ¿El tiempo suficiente para encontrar a Jimena? El tiempo suficiente para convertirse en una amenaza, dijo Mateo en voz baja. El teléfono de Carlos vibró. Un correo electrónico de la detective Cárdenas. Encontró los registros telefónicos de Lucía. La última llamada fue a un número desechable, imposible de rastrear, pero la penúltima llamada fue a un número de Monterrey registrado a nombre de la financiera de Montes. Hora de la llamada, 6:47 de la tarde, 3 días antes de su muerte. Duración, 13 minutos. Ella los llamó, dijo Carlos, mostrándole el correo a Mateo. Lucía llamó a la empresa de Montes. Y 4 días después, aparece muerta. Carlos se levantó y empezó a caminar por el taller. Su mente trabajaba los ángulos como si planeara un ensamblaje complejo. Tenemos que ver el departamento de Lucía. Puede que haya algo que la policía pasó por alto. Cárdenas dijo que ya lo registraron. La policía busca pruebas de un crimen. Nosotros buscamos pruebas de un motivo. Nuestra hija fue asesinada. Mateo, lo sé, y sé quién lo hizo. Condujeron a la dirección que Cárdenas había proporcionado. Un modesto complejo de departamentos en el lado oeste de la ciudad. El departamento de Lucía estaba en el 2.º piso, aún sellado con cinta policial. Carlos echó un vistazo al pasillo vacío, luego sacó un juego de ganzúas de su bolsillo, una habilidad aprendida durante los años de escasez, cuando no podía permitirse llamar a un cerrajero para su taller. Papá, eso es allanamiento de morada. Es la casa de nuestra hija. Tenemos derecho a estar aquí. La cerradura cedió con facilidad. Adentro, el departamento estaba casi vacío, exactamente como Cárdenas lo había descrito. Un futón, una mesa pequeña, algunas cajas con pertenencias. Lucía había estado viviendo de manera minimalista, temporal. No planeaba quedarse mucho tiempo. Mateo revisó la pequeña cocina mientras Carlos examinaba la recámara. La rejilla de ventilación que Cárdenas mencionó estaba detrás de la cama. Carlos la revisó minuciosamente sin encontrar nada, pero sus ojos se detuvieron en el zoclo cercano. Una sección estaba ligeramente desalineada, como si la hubieran movido hace poco. Sacó un desarmador de su chamarra, y con cuidado, lo separó de la pared. Detrás, pegado a la parte posterior de la madera, había un trozo de papel doblado. Sus manos temblaron al desdoblarlo. La caligrafía de Lucía cubría la página. Si algo me pasa, esto es lo que sé. Mi madre biológica, Jimena Salazar, se casó con Arturo Montes 6 meses después de dejar a mi padre biológico. Llevan casados 21 años. Arturo dirige una firma de consultoría financiera, pero es una fachada. Su objetivo son hombres ricos y solitarios. Especialmente viudos y divorciados. Jimena se hace su amiga, entabla relaciones, se gana su confianza. Luego Arturo invierte su dinero. El dinero desaparece. Para cuando las víctimas se dan cuenta de que han sido estafadas. Jimena ya se ha ido y el rastro del dinero es imposible de seguir. Lo descubrí porque seguía a mamá después de nuestra primera reunión. Estaba con otro hombre, no con Arturo. Actuando como una persona completamente diferente. La vigilé durante 3 días. Ahora mismo está estafando a alguien llamado Francisco Blanco. Él es dueño de una cantina en el centro. La confronté ayer. Le dije que lo sabía todo. Ella lloró, dijo que no tenía opción. Que Arturo la controla.
Me rogó que no le dijera a nadie. Dijo que Arturo nos mataría a ambas si se enteraba de que me había contado la verdad. No creo en sus lágrimas. Ella eligió esta vida. Eligió abandonarnos a mí y a mi hermano. Eligió seguir lastimando a la gente. Mañana iré a la policía con todo lo que tengo. Me voy a encargar de que paguen por lo que han hecho. Carlos leyó la carta 2 veces, su rabia creciendo con cada palabra. Mateo apareció en el marco de la puerta, pálido. Papá, encontré algo en la basura. Un recibo de un restaurante llamado Restaurante San Ángel. 2 días antes de que Lucía muriera. 2 comidas pagadas en efectivo. Se reunió con alguien, probablemente con Jimena. La voz de Mateo estaba cargada de emoción. Era nuestra madre y es un monstruo. Carlos dobló la carta cuidadosamente, guardándola en su chamarra. Francisco Blanco. Lucía lo mencionó. Tenemos que advertirle. ¿Conoces a Francisco? Todo el mundo conoce a Paco. Es el dueño del bar El Centenario, en el centro. Un buen hombre. Perdió a su esposa por cáncer hace 3 años. La mandíbula de Carlos se tensó. Es exactamente su tipo de objetivo. Encontraron a Francisco Blanco reponiendo botellas detrás de la barra, preparándose para la multitud de la noche. Era un hombre fornido, de ojos amables y barba entrecana. Llevaba su inseparable camisa de franela. Le había dado a Carlos su primer trabajo de carpintería 25 años atrás, le encargó la cubierta de la barra que aún brillaba bajo las tenues luces. Carlos, Mateo. ¿Qué los trae por aquí, muchachos? La sonrisa de Paco se desvaneció al ver sus expresiones. ¿Qué pasa? Paco, necesito que me hables de cualquier mujer con la que hayas estado saliendo últimamente, dijo Carlos. Las mejillas de Paco se sonrojaron. Oye, eso es muy personal, Carlos. También es cuestión de vida o muerte. Por favor. Algo en el tono de Carlos hizo que Paco dejara la botella que sostenía. De acuerdo, hay una mujer con la que he estado saliendo desde hace unas 6 semanas. Jimena Soto. Nos conocimos en un grupo de apoyo para el duelo. Perdió a su marido el año pasado. Dijo que era nueva en la ciudad, que buscaba hacer amigos. Hemos ido despacio, pero... Dejó la frase en el aire. Es fácil hablar con ella. Me hace reír. Es la primera vez que siento ganas de vivir otra vez desde que Sara murió. ¿Cómo es físicamente? Paco sacó su teléfono y les mostró una foto. Jimena sonreía a la cámara. Su cabello tenía un color y un corte diferentes a los que Carlos recordaba, pero era inconfundiblemente ella. Había envejecido bien. Su belleza ahora era refinada en lugar de juvenil. Ver su rostro hizo que a Carlos se le revolviera el estómago. «Es mi exesposa», dijo Carlos rotundamente. «Su verdadero nombre es Jimena Salazar». «Te está estafando, Paco». Ella y su esposo eligen como blanco a hombres solitarios, se ganan su confianza y luego les roban todo lo que pueden. El rostro de Paco palideció. «Eso es». «No, Jimena no haría algo así». «¿Ha mencionado algo sobre invertir dinero?», preguntó Mateo. «¿Tal vez te presentó a un asesor financiero?». Paco se dejó caer en un taburete. «La semana pasada». Dijo que su asesor financiero la ayudó a recuperarse de las deudas de su difunto esposo. Sugirió que hablara con él. «Arturo no sé qué». «Arturo Montes», dijo Carlos. «¿Cuánto planeabas invertir?». 1.300.000 pesos. Es todo lo que tengo ahorrado. Iba a firmar los papeles este viernes. Las manos de Paco temblaban. Dios mío, el dinero del seguro de Sara, la herencia de los muchachos. Todo. No firmes nada, dijo Carlos. Y mantente alejado de ella. No lo puedo creer. 6 semanas. Parecía tan sincera. Paco levantó la vista, con una mirada atormentada. ¿Por qué me lo adviertes ahora? ¿Cómo te enteraste? La voz de Carlos se mantuvo firme, pero el dolor teñía cada palabra. Porque mi hija los investigó y terminó muerta hace 3 días. La hija que no sabía que tenía hasta ayer. Intentó detenerlos y la mataron. Paco se puso de pie y se acercó a Carlos. Jesucristo. Carlos, lo siento muchísimo. Llevan haciendo esto durante años, añadió Mateo.
Mi madre y Montes arruinan vidas, robándole a la gente todo lo que tienen. Vamos a detenerlos, dijo Carlos. Pero necesito saber todo sobre tu relación con Jimena. Cada detalle, cada lugar donde se vieron, cada conversación. ¿Puedes hacer eso? Paco asintió, su vulnerabilidad del grupo de apoyo para el duelo fue reemplazada por una determinación férrea. Haré algo mejor que eso. Los ayudaré a destruirlos. Durante los siguientes 2 días, Carlos y Mateo se convirtieron en fantasmas. Vigilaron la casa de Arturo Montes desde diferentes lugares y documentaron los movimientos de Jimena. La siguieron a cafeterías y centros comerciales, viéndola interpretar su farsa de normalidad. Se reunió con Paco 2 veces más, y Carlos tuvo que contener físicamente a su amigo para que no la confrontara. Aún no, había dicho Carlos. Necesitamos más. Necesitamos pruebas que los encierren para siempre. Mateo hackeó el correo electrónico de Lucía, un talento que nunca había compartido con su padre hasta ahora, y encontró correspondencia con un investigador privado que Lucía había contratado. El investigador había recopilado un archivo sobre las víctimas de Arturo y Jimena que abarcaba 15 años. 12 hombres, todos viudos o divorciados. Todos terminaron en la ruina financiera. Uno se había suicidado. 2 habían perdido sus negocios. El patrón era claro y devastador. Son depredadores profesionales, dijo Mateo, mirando los archivos. ¿Cómo existe gente así? Carlos pensó en la chica en la mesa de la morgue, la hija que nunca llegó a conocer. Porque la ley se mueve lentamente y las personas como ellos saben cómo desaparecer antes de que las consecuencias los alcancen. ¿Entonces qué hacemos? Nos aseguramos de que no puedan desaparecer esta vez. La detective Cárdenas llamó al tercer día. Ya tenemos los resultados de la autopsia. El dictamen oficial sigue siendo indeterminado. Pero, entre nosotros, alguien sujetó a su hija y la obligó a tragar esas pastillas. Hay evidencia de asfixia. Alguien le tapó la boca y la nariz hasta que tragó. Fue un asesinato, señor Domínguez. Pero probar quién lo hizo es otra historia. ¿Qué hay de Arturo y Jimena? Ambos tienen coartada para la noche en que murió Lucía. Estaban en un evento benéfico con 200 testigos, pero eso no significa que no contrataran a alguien. Cárdenas hizo una pausa. Necesito algo más que una carta y sospechas para conseguir una orden de aprehensión. Deme algo concreto y los hundiré. Carlos colgó y se volvió hacia Mateo y Paco, quienes se les habían unido en el taller. Tenemos que atraparlos con las manos en la masa. ¿Cómo? Preguntó Paco. Carlos sonrió, pero no había ninguna calidez en su gesto. Les damos exactamente lo que quieren. Una presa demasiado buena para rechazarla. El plan tomó forma durante la semana siguiente. Carlos se haría pasar por Gregorio Macías, un adinerado ebanista que acababa de vender su negocio con una gran ganancia. Crearon perfiles falsos en redes sociales, estados de cuenta bancarios alterados, e incluso un sitio web que mostraba los proyectos de muebles de alta gama de Gregorio. Todas eran piezas reales que Carlos había construido a lo largo de los años, pero atribuidas a la identidad ficticia. Paco preparó la carnada. Durante su siguiente encuentro, le mencionó a Jimena que su amigo Gregorio era nuevo en la ciudad, estaba de luto por su difunta esposa y buscaba oportunidades de inversión. Solitario, rico e ingenuo, dijo Carlos mientras ensayaban. Todo lo que Jimena busca. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó Mateo. Estas personas mataron a Lucía. No dudarán en matarte si sospechan algo. Por eso tengo que ser perfecto. Carlos estudió la fotografía de Arturo Montes. Los hombres como él se alimentan del control. Cree que es la persona más inteligente en cualquier lugar. Esa arrogancia es su debilidad. ¿Cuál es el objetivo final aquí, papá? Los ojos de Carlos eran fríos. Hacerles creer que han ganado. Y luego quitarles todo, tal como le hicieron a Lucía. La primera reunión fue en el restaurante San Ángel, el mismo lugar donde Lucía se había encontrado con Jimena. Carlos llegó temprano, usando un reloj caro que Mateo le había pedido prestado a un compañero de clase, y comportándose con la ligera torpeza de alguien que no está acostumbrado a la riqueza. Cuando Jimena entró, sintió que el pecho se le oprimía. Estaba mayor, pero seguía siendo hermosa, de una forma depredadora. Su sonrisa era ensayada, cálida pero calculada. Llevaba un vestido sencillo que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de las personas. Gregorio. Ella extendió la mano. Soy Jimena Soto. Paco me ha hablado mucho de ti.
Su mano era suave, con las uñas perfectamente arregladas. Carlos se la estrechó, luchando contra cada instinto de retroceder. Paco también habla muy bien de ti. Gracias por reunirte conmigo. Pidieron vino. La actuación de Jimena fue impecable. Le preguntó por su difunta esposa, ficticia, por sus hijos, también ficticios, y por su negocio. Se mostró compasiva, interesada y en ningún momento lo presionó. Mencionó a su propio difunto esposo de manera casual, creando un vínculo a través de la pérdida compartida. Paco mencionó que estabas buscando opciones para invertir, dijo finalmente. Debo decir que después de que mi esposo murió, yo estaba perdida financieramente, si no hubiera sido por mi asesor, no sé qué habría hecho. Me estoy ahogando en detalles, admitió Carlos, metido en su papel. Siempre he sido bueno con las manos, pero los números y las carteras de inversión. Eso es otro idioma. Deberías reunirte con Arturo, mi asesor. Se especializa en ayudar a personas como nosotros, exitosas, pero que no somos expertos en finanzas. Es muy honesto, lo cual es raro en estos días. Te lo agradecería. Tengo unos 34 millones de pesos parados en cuentas sin generar nada. Sé que debería hacer algo con ese dinero, pero no confío en la mayoría de los financieros. Los ojos de Jimena destellaron por un instante tan breve que Carlos casi no lo nota. 34 millones. Había mordido el anzuelo. Arturo es diferente. Arreglaré una cita. ¿Qué te parece el viernes? El viernes está bien. Al despedirse, Jimena le tocó el brazo. Es agradable conocer a alguien que entiende la pérdida. La mayoría de la gente no sabe qué decir. Carlos la vio alejarse, con las manos apretadas en puños bajo la mesa. No tenía idea de que acababa de cenar con un hombre cuya vida había destruido hacía 22 años. El padre de la hija a la que había abandonado y asesinado. La reunión del viernes fue en la consultoría financiera Montes, una elegante oficina en un rascacielos del centro. Arturo Montes recibió a Carlos en una oficina de esquina con ventanales de piso a techo que daban a la ciudad. Era exactamente como sugerían sus fotos, distinguido, seguro de sí mismo y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Gregorio, por favor, siéntate. Jimena me dice que buscas hacer que tu dinero trabaje para ti. Ese es el objetivo. Estoy fuera de mi elemento aquí. Para eso estoy yo. Arturo se lanzó con su discurso de venta. Inversiones seguras, rendimientos garantizados, riesgo mínimo. Todo eran mentiras y Carlos lo sabía. Pero interpretó a la perfección al cliente ansioso e ingenuo. Debo decir que esto suena casi demasiado bueno para ser verdad, dijo Carlos, preparándole el terreno para su táctica favorita. Entiendo el escepticismo, pero mira el portafolio de Jimena. Arturo le mostró documentos falsos que detallaban los supuestos rendimientos de ella. Llegó a mí con muy poco. Ahora tiene seguridad financiera de por vida. ¿Cuánto me recomendarías invertir inicialmente? Comienza con 8,5 millones de pesos. Una vez que veas los rendimientos, puedes invertir más. Carlos silbó. Es una cantidad importante. Los rendimientos importantes requieren inversiones importantes, Gregorio. Pero entiendo si necesitas tiempo para pensarlo. No, lo interrumpió Carlos. Ya lo he pensado demasiado. Mi esposa siempre decía que le daba demasiadas vueltas a todo. Hagámoslo. La sonrisa de Arturo se ensanchó. Excelente. Le pediré a mi asistente que redacte los documentos. ¿Podemos concretar todo la próxima semana? En cuanto Carlos salió de la oficina, Mateo lo llamó. ¿Cómo te fue? Mordió el anzuelo. Completamente. Papá, llamó la detective Cárdenas. Encontraron a la persona que mató a Lucía, un matón de poca monta llamado Daniel Morales, alias el Dani. Tiene conexiones con el crimen organizado. Le pagaron en efectivo para que pareciera un suicidio. Lo arrestaron hace 1 hora. Carlos dejó de caminar, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Dijo quién lo contrató? Aún no habla, pero Cárdenas cree que lo contrataron a través de un intermediario. Está intentando rastrear el pago. Manténme al tanto. Y Mateo, asegúrate de grabar todo en el taller. Quiero que cada pieza de evidencia esté documentada. Ya está hecho. Ten cuidado, papá. La semana siguiente, Carlos firmó los documentos para transferir los 8,5 millones de pesos al fondo de inversión de Arturo.
Excepto que el dinero no existía. Mateo había creado un elaborado rastro de transferencias falsas que se desmoronaría en el momento en que alguien revisara con atención. Pero Arturo no revisó con atención. Vio a una presa fácil y avanzó con eficiencia comprobada. Jimena siguió cultivando su amistad. Invitó a Gregorio a cenar, le presentó a su círculo social y lo hizo sentir bienvenido. Carlos le siguió la corriente, mientras Paco llevaba un micrófono oculto y la detective Cárdenas armaba su caso. El avance decisivo provino de una fuente inesperada. Daniel Morales, enfrentándose a la cadena perpetua, hizo un trato. Confesó que lo habían contratado para matar a Lucía Domínguez. Que el intermediario era un abogado llamado Lorenzo Osorio, quien manejaba los asuntos legales de Arturo. Cárdenas consiguió una orden para registrar los archivos del licenciado Osorio. Se están volviendo descuidados, le dijo Cárdenas a Carlos durante una reunión secreta. Osorio guardaba registros digitales de todo. Tengo comprobantes de pago por los servicios de Morales, correos electrónicos discutiendo el problema Domínguez y comunicaciones sobre cómo cubrir sus huellas. Puedo vincular directamente a Arturo y a Jimena con el asesinato de su hija. ¿Cuándo actúan? Pronto. Pero necesito que termine su papel primero. Quiero que los atrapen con las manos en la masa. Con todas sus víctimas como testigos. ¿Puede hacer eso? Carlos sonrió. Puedo hacer eso. La trampa se preparó para la gala benéfica anual de Arturo y Jimena, un evento que organizaban cada año para mantener su fachada de respetabilidad. Carlos asistió como Gregorio Macías, llevando a Paco como su acompañante. Mateo se posicionó afuera con la detective Cárdenas y su equipo, listos para actuar a la señal de Carlos. La gala era opulenta, candelabros de cristal, champaña cara y la élite de Monterrey codeándose en trajes de noche. Arturo dio un discurso sobre retribuir a la comunidad, sobre integridad y confianza. Carlos observaba desde el público, con su rabia cuidadosamente contenida. Jimena lo buscó después del discurso de Arturo. Gregorio, me alegra tanto que hayas venido. Arturo me pidió que te dijera que tu inversión ya está mostrando rendimientos. Un 20% en solo 2 semanas. Eso es increíble. Deberías considerar invertir más. Arturo tiene una próxima oportunidad que es exclusiva para sus mejores clientes. ¿Cuánto más? El resto de tu portafolio. 25,5 millones de pesos. Los rendimientos podrían asegurarte el resto de tu vida. Ese era el empujón final. El momento en el que revelaban sus verdaderas intenciones de quitárselo todo. Carlos sonrió. Déjame pensarlo. Pero, Jimena, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de las decisiones que has tomado? Cosas que hiciste cuando eras más joven. Algo parpadeó en la expresión de Jimena. ¿Por qué lo preguntas? Porque te he estado mintiendo, Jimena. Mi nombre no es Gregorio Macías. Carlos vio cómo su rostro palidecía. Soy Carlos Domínguez, y mataste a mi hija. La copa de champaña se escurrió de los dedos de Jimena, haciéndose añicos contra el piso de mármol. Las conversaciones cercanas se detuvieron. Arturo miró hacia ellos, intuyendo que había problemas. No sé de qué estás hablando, susurró Jimena. De Lucía Domínguez. Te buscó hace 4 semanas para preguntarte por qué la abandonaste. ¿Por qué la diste en adopción mientras te quedaste con su hermano mellizo? Descubrió tu operación de estafa con Arturo y la mandaste matar. Arturo se abrió paso entre la multitud. Señor Macías, creo que ha bebido demasiado. Mi nombre es Carlos Domínguez y eres un asesino, Montes. El salón se sumió en un profundo silencio. La sonrisa ensayada de Arturo vaciló. Esto es absurdo. ¿Seguridad? Yo no llamaría a seguridad si fuera tú, dijo Carlos en voz alta, dirigiéndose a todo el salón. Porque la detective Cárdenas está afuera con órdenes de aprehensión para ambos por fraude, desfalco y asesinato en primer grado. ¿No tienes pruebas, siseó Arturo? Ah, ¿no? Carlos sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Arturo llenó la habitación. La chica Domínguez es un problema. Osorio dice que su contacto puede encargarse. Que parezca un suicidio y nadie hará preguntas. La grabación continuó, detallando el plan para asesinar a Lucía. La voz de Jimena se unió a la de Arturo. ¿Qué hay del padre? ¿Y si investiga? No lo hará. Él cree que ya está muerta. Ni siquiera sabe que existió.
Carlos detuvo la grabación. A su alrededor, los invitados miraban horrorizados. Paco dio un paso al frente, revelando el micrófono oculto que llevaba puesto. Yo también tengo grabaciones. Cada mentira que me contaste, cada manipulación. Semanas de pruebas. La compostura de Arturo se resquebrajó. Tomó a Jimena del brazo. Nos vamos. No lo creo, dijo Mateo, apareciendo en el umbral. La detective Cárdenas entró tras él junto a oficiales uniformados. Arturo Montes, Jimena Salazar. Quedan bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico y crimen organizado. Arturo intentó correr, pero los oficiales bloquearon todas las salidas. Se giró hacia Carlos, dejando caer por fin su máscara para revelar al monstruo que se escondía debajo. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto importa? Tengo abogados que destrozarán tu caso. No, no los tiene, dijo Cárdenas, poniéndole las esposas en las muñecas. Su abogado, Lorenzo Osorio, ya está bajo custodia. Nos entregó todo. Cada víctima, cada estafa, cada cadáver que enterraron. Se acabó. Jimena no se resistió cuando la esposaron. Miró a Carlos, con lágrimas rodándole por el rostro. No quería lastimarla. Lucía era mi hija. Yo la amaba. ¿Te amabas más a ti misma?, dijo Carlos en voz baja. La regalaste porque era un inconveniente. La mataste porque era una amenaza. No sabes lo que es el amor. Mientras se la llevaban, la fachada de Jimena finalmente se hizo pedazos. Lo siento, Carlos. Lo siento. Carlos no respondió. Vio cómo se los llevaban a ella y a Arturo a través del salón, pasando junto a los horrorizados invitados que habían sido cautivados por sus mentiras. Paco le puso una mano en el hombro. Se terminó, dijo Paco. Aún no, respondió Carlos. El juicio tardó 6 meses en llegar a su fin. Arturo Montes y Jimena Salazar se enfrentaron a pruebas abrumadoras, los testimonios de 12 víctimas, la confesión de Morales, los archivos de Osorio, y las grabaciones que Carlos y Paco habían recolectado. El imperio de Arturo colapsó de la noche a la mañana cuando los investigadores descubrieron cuentas en paraísos fiscales. Propiedades compradas con dinero robado, y un rastro de vidas destruidas que abarcaba décadas. La fiscalía pintó el retrato de 2 depredadores que habían perfeccionado su técnica a lo largo de 20 años. Jimena identificaba a sus objetivos a través de grupos de apoyo y eventos sociales, creando conexiones emocionales mientras Arturo preparaba la trampa financiera. Una vez que la víctima estaba lo suficientemente manipulada, su dinero desaparecía en cuentas imposibles de rastrear. Cuando las víctimas se quejaban o investigaban, los contactos de Arturo los intimidaban para silenciarlos. Lucía Domínguez había sido su primer asesinato, pero los fiscales encontraron evidencias que sugerían otras muertes conectadas a su operación. El antiguo socio comercial, una víctima que había amenazado con hacerlo público, testigos que se habían retractado de sus declaraciones. Se sospechaba que el número de muertos era más alto de lo comprobado, pero los cargos confirmados eran lo suficientemente condenatorios. Carlos asistió todos los días al juicio, con Mateo a su lado. Escucharon a los testigos describir cómo Arturo y Jimena los habían arruinado, cómo habían perdido casas, negocios y futuros. Paco testificó sobre cómo estuvo a punto de perderlo todo. La detective Cárdenas presentó las pruebas que los vinculaban con el asesinato de Lucía. Cuando Carlos subió al estrado, el abogado defensor intentó pintarlo como un ex esposo vengativo con métodos cuestionables. Carlos cruzó la mirada con Arturo desde el otro lado de la corte y habló con claridad. Mi hija Lucía vivió durante 22 años creyendo que su madre biológica estaba muerta. Cuando descubrió la verdad, intentó hacer lo correcto, exponer a los criminales y salvar a personas inocentes. Por eso la asesinaron. Pasé 22 años sin saber que mi hija existía. Y pasaré el resto de mi vida sabiendo que nunca podré recuperar ese tiempo. Ninguna condena puede deshacer esa pérdida. Pero justicia significa que nunca podrán lastimar a la familia de nadie más de la forma en que lastimaron a la mía. La defensa intentó sugerir que Carlos había fabricado pruebas, que esa elaborada estafa para atrapar a Arturo y a Jimena era una provocación ilegal. Cárdenas desmanteló ese argumento con la evidencia de los archivos de Osorio y el testimonio de Morales, demostrando que los crímenes precedían a la investigación de Carlos. El abogado de Jimena argumentó que ella había sido controlada por Arturo, que también era una víctima. Pero los fiscales presentaron correos electrónicos y grabaciones que mostraban a Jimena participando activamente en la planificación de las estafas, celebrando los robos exitosos e incluso sugiriendo a quién atacar. Ella no era ninguna víctima.
Era una participante dispuesta y entusiasta. El jurado deliberó durante 18 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime en todos los cargos. Arturo Montes, culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico, crimen organizado y 12 cargos de robo agravado. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jimena Salazar, culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico, crimen organizado y 12 cargos de robo agravado. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Carlos no sintió ningún triunfo, solo un alivio vacío. Mateo le apretó la mano mientras se llevaban a Arturo y Jimena encadenados. Arturo caminó en silencio, su arrogancia finalmente extinguida. Jimena se giró para mirar a Carlos una última vez, articulando palabras que él no pudo escuchar. Afuera del tribunal, los reporteros se aglomeraron a su alrededor. Carlos leyó un comunicado preparado. Mi hija, Lucía Domínguez, era estudiante de enfermería, una persona amable que quería ayudar a los demás. Murió tratando de detener a criminales que habían lastimado a innumerables personas. Su memoria merece más que venganza. Merece justicia. Hoy, conseguimos esa justicia. La detective Cárdenas apareció a su lado. Señor Domínguez, hemos recuperado cerca del 60% de los fondos robados de las cuentas extraterritoriales. La restitución será distribuida a las víctimas verificadas. Quería que supiera que Francisco Blanco recuperará su dinero. Gracias, detective, por todo. Usted hizo la mayor parte del trabajo, aunque negaré haberlo dicho en los reportes oficiales. La expresión de Cárdenas se suavizó. Su hija estaría orgullosa de usted. Carlos asintió, incapaz de hablar. 6 meses después del juicio, Carlos estaba de pie en el Panteón de Monterrey, colocando flores sobre una lápida que decía, Lucía Domínguez. Amada hija y hermana, arrebatada demasiado pronto, recordada para siempre. Mateo estaba de pie junto a él, ambos permanecían en silencio bajo la luz de la mañana. Habían enterrado a Lucía adecuadamente, dándole un lugar en el lote familiar que Carlos había comprado años atrás. Su madre adoptiva, Karina Ríos, fue enterrada a su lado. Carlos había arreglado el traslado, deseando que Lucía descansara cerca de al menos una madre que la hubiera amado. ¿Sabes en qué pienso a veces?, dijo Mateo en voz baja. Si las cosas hubieran sido diferentes, si mamá no hubiera mentido, Lucía y yo habríamos crecido juntos. Habríamos tenido 22 años como hermanos. Yo también pienso en eso, admitió Carlos. Todos los días. ¿Crees que ella lo supo antes de morir? Me refiero a, que existíamos. Carlos pensó en la carta que Lucía había escrito y escondido detrás del zoclo. La determinación en sus palabras, la rabia ante la injusticia, el coraje para confrontar a su madre biológica. Creo que lo sabía. Y creo que quería conocernos. Por eso vino a Monterrey. Le arrebataron eso. A todos nosotros. Sí. Carlos colocó su mano sobre la lápida, el mármol se sentía fresco bajo su palma. Pero nos aseguramos de que nunca más puedan quitarle nada a nadie. Se quedaron allí hasta que el sol subió más en el cielo, calentando la mañana de primavera. Otros dolientes aparecieron en el cementerio, atendiendo a sus propias pérdidas. La vida continuaba a su alrededor, indiferente a su dolor. Paco los encontró cuando ya se iban, trayendo sus propias flores. Visitaba la tumba de Lucía todas las semanas desde el juicio, honrando a la hija de su mejor amigo y a la joven que había intentado salvarlo. Carlos, Mateo, los saludó Paco. Quería avisarles que la restitución ya me fue entregada. El 1.300.000 completo. Voy a usar una parte para iniciar un fondo de becas a nombre de Lucía para estudiantes de enfermería. Pensé que ella lo apreciaría. Carlos sintió un nudo en la garganta. Lo haría. Gracias, Paco. Ella me salvó la vida. Incluso después de haberse ido, lo menos que puedo hacer es asegurarme de que su nombre signifique algo bueno. De vuelta en el taller, Carlos retomó la mesa de caoba en la que había estado trabajando cuando la llamada de Cárdenas lo cambió todo. Habían pasado meses, pero el proyecto había esperado pacientemente. Mateo se unió a él, tomando una lija sin que se lo pidieran. Trabajaron en un cómodo silencio, el ritmo de la ebanistería aliviando las viejas heridas. Las manos de Carlos se movían por la madera, encontrando imperfecciones y puliéndolas. Algunas cosas se podían arreglar con paciencia y habilidad. Otras dejaban cicatrices permanentes. Papá, dijo Mateo eventualmente. ¿Y ahora qué hacemos?
Vivimos, respondió Carlos con sencillez. Trabajamos. Recordamos a Lucía. Nos aseguramos de que su muerte haya significado algo. ¿Eso es suficiente? Carlos soltó sus herramientas. Miró a su hijo, el niño que había criado solo, que se había convertido en un hombre íntegro a pesar de todo. Tiene que serlo. La justicia no borra la pérdida, Mateo. Solo se asegura de que la pérdida no haya sido en vano. Mateo asintió lentamente, la comprensión asentándose en sus facciones. Volvieron al trabajo. Padre e hijo construyendo algo hermoso a partir de materias primas, creando orden en medio del caos. En la mesa de trabajo, Carlos había colocado una pequeña foto enmarcada, la única imagen de Lucía que había sacado de su departamento. Ella sonreía en la foto, con los ojos grises brillantes de esperanza, ajena a la oscuridad de su futuro. A su lado, había puesto una foto de Mateo a la misma edad, sus rostros de mellizos eran un testamento innegable de la familia que les habían robado. Cada día, Carlos miraba esas fotos y sentía el peso de lo que pudo haber sido. Pero cada día elegía seguir adelante de todos modos. Arturo y Jimena pasarían el resto de sus vidas en prisiones separadas. Su imperio había sido desmantelado y sus víctimas compensadas. Envejecerían en celdas, despojados de todo lo que habían robado y por lo que habían asesinado. Daniel Morales y Lorenzo Osorio estaban cumpliendo sus propias condenas. La red de corrupción había sido arrancada de raíz, pero Lucía seguía sin estar con ellos. 22 años robados, y ahora toda una vida de futuros que nunca existirían. Esa noche, Carlos se quedó sentado en su taller mucho después de que Mateo se hubiera ido a su propio departamento. Sacó la carta que Lucía había escondido detrás del zoclo, leyendo sus palabras una vez más. Su caligrafía era pulcra, decidida, llena de coraje y de una justa indignación. Me voy a encargar de que paguen por lo que han hecho. Lo hicimos, Lucía, le dijo Carlos a la habitación vacía. Ya pagaron. Solo desearía que estuvieras aquí para verlo. El taller estaba en silencio, a excepción del tic-tac del viejo reloj que Sara, su difunta novia, le había regalado años atrás. Carlos dobló la carta cuidadosamente, guardándola en un cajón con llave junto con otras cosas valiosas, el primer dibujo de Mateo, fotos de momentos importantes, recuerdos preservados contra la erosión del tiempo. Mañana, despertaría, trabajaría y viviría. Terminaría la mesa de caoba y comenzaría un nuevo proyecto. Cenaría con Mateo y Paco, reirían con viejos chistes y crearían nuevos recuerdos. La vida continuaría porque tenía que hacerlo, porque no podía permitir que la muerte de Lucía lo destruyera de la forma en que Jimena y Arturo habían destruido a tantos otros. Pero esta noche, Carlos Domínguez se sentaba en su taller y lloraba por la hija que nunca había conocido, la melliza que le habían robado a Mateo, la joven que murió intentando salvar a extraños de unos depredadores. Lloró y recordó, e hizo el juramento de que el nombre de Lucía perduraría como algo más que una víctima. Sería recordada como la valiente joven que había expuesto a unos asesinos, que había salvado vidas incluso después de la muerte, que había llevado a la justicia a quienes se creían por encima de ella. Afuera, la noche caía sobre Monterrey. En prisiones separadas del Estado, Arturo Montes y Jimena Salazar se enfrentaban a la primera de incontables noches encerrados, lejos del mundo que alguna vez aterrorizaron. Su reinado había terminado. Sus víctimas estaban empezando a sanar. Y en un tranquilo taller, rodeado por el olor a madera y las herramientas de su oficio, Carlos Domínguez encontró una medida de paz. No el perdón, pues nunca perdonaría lo que habían hecho, sino la paz de saber que la muerte de Lucía había expuesto a los monstruos, salvado la inocencia y reunido a una familia, incluso en la ausencia. La hija que nunca conoció le había dado un último regalo, propósito, justicia y la certeza de que incluso las mentiras más cuidadosamente construidas, tarde o temprano se desmoronan ante la verdad y la determinación. Carlos apagó las luces del taller y cerró la puerta con llave. El mañana traería nuevos retos, nuevos proyectos y nuevas oportunidades para honrar la memoria de Lucía a través de la acción en lugar del dolor. Pero esta noche, podía descansar sabiendo que se había hecho justicia y que Lucía Domínguez, hija, hermana, heroína, jamás sería olvidada. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos pronto.